No, un afectuoso saludo para todos y para todas. Para mí es muy inspirador poder estar en contacto con ustedes y compartir inquietudes y caminos para la fundación. Hemos estado toda la semana pasada en las regionales del Quindío y de Risaralda y posteriormente el Valle del Cauca. Después de prácticamente 20 meses sin visitar las regionales. Ha sido una experiencia muy gratificante. eh, Sobre todo de ver la receptividad de la gente, la acogida afectuosa, el cariño, la alegría de los chicos que entusiasma, motiva y sobre todo abre caminos de esperanza para la fundación. He estado con nuestra querida Mónica Alejandra, nuestra directora, quien pues está conociendo las regionales. Ese es como el propósito que habíamos compartido con ella. Uno ama lo que conoce y una cosa es saber que existe una regional, otra es verla, conocer los chicos, mirar sus rostros, ver la alegría que expresan, ver la organización de las casas. Quedamos gratísimamente impresionados de la visita a Pereira y Armenia, la organización, el orden, sobre todo el cariño, la amistad de la gente, igualmente en el Valle. Yo en la fundación he aprendido, cuando veo muchos de nuestros empleados, que la lealtad y el amor siempre serán más importantes que cualquier otra cosa dentro de nuestra convivencia y familia. Y haciendo eco a los temas que pretendemos trabajar hoy en esta semana de la gestión del conocimiento, poder resaltar realmente nuestra filosofía, nuestros valores, nuestros propósitos como organización. Siempre he aprendido que la dimensión del amor en el corazón de un educador que acoge y sabe sonreír, este educador puede llegar muy lejos realmente a curar los corazones rotos de muchos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. La compasión, la bondad, la lealtad y el amor son los principios maestros de nuestra fundación. Es muy triste muchas veces y es algo en lo cual estamos muy empeñados con Mónica, de crear ese ambiente de acogida, de cariño, de amistad, de valoración eh, entre nosotros mismos. Nos tenemos que querer mucho. Nuestra labor no es fácil. Yo sé que no es fácil y de pronto es estresante, ¿no? Pero yo creo que si favorecemos esa comunión interna entre nosotros, realmente logramos avanzar mucho y vamos a ser modelos de identificación para las personas. Es muy triste la condena y a veces el juicio implacable de muchos empleados de la fundación y sus condenas y dictámenes. Parece como si no hicieran de su trabajo, que hicieran de su trabajo como un disfrute en crear división entre nosotros. No nos dejemos dividir, tratemos de hablar siempre bien. A veces, todos, yo y todos, a veces nuestros comentarios de pronto no actuamos correctamente. Hay personas que quieren y anhelan ejercer y muchas veces usurpar el poder con la arrogancia que les hace creer que
todos pues están como en contra de ellos o los desconocen o los ignoran. Eh, la audacia y la determinación para realmente manifestar el cariño que nos tenemos, ¿no es cierto? Dejando a un lado el narcisismo, el orgullo exagerado y sobre todo la enfermiza autoconfianza que a veces manejamos, muchas veces todos de nosotros. A veces hay una confianza excesiva en el propio juicio individual. Creemos que no sabemos todo, que nosotros tenemos la respuesta a todas las preguntas y a veces tenemos el desprecio del consejo a la crítica de otros. Tenemos que saber manejar, tenemos que saber manejar la relación. Confianza exagerada en sí mismo que raya en un sentido a veces de omnipotencia. Y a veces perdemos contacto con los demás. Y como que estamos ahí, pero estamos aislados. La pérdida de contacto con la realidad y la tendencia a permitir una visión amplia, a veces no nos ayudan lo mejor para ese proceso de educar, edúcere, sacar del joven toda esa posibilidad infinita. Tenemos que aceptar que las buenas ideas, y en la fundación hay muy buenas ideas, en la fundación hay mucha creatividad, los niños copian esa creatividad, los adolescentes la copian, los adultos la viven. Tenemos que aceptar las buenas ideas, están en la oposición. De allí debemos aprender a materializarlas y poco a poco vamos logrando estos propósitos que nos proponemos. El principal, sonreír siempre. Mi gente, sonreír siempre. Cuando niños ven a educadores que sonríen, que son amables, esto hace una transformación silenciosa. Muchas veces la ausencia de método engendra el caos y lleva a la decepción. Por eso entre nosotros no va el grito, no va el grito. Poco a poco lo vamos logrando de superar estas formas en que nos queremos imponer por el grito y no impone mucho más una sonrisa. Yo los invito en esta semana de la espiritualidad, perdón, en esta semana en que comenzamos las fiestas claretianas, todo el mes de octubre, a inspirarnos en ese carisma de Claret que tenía un corazón de fuego, un hombre amoroso, tierno, compasivo, que transmitió a sus misioneros realmente el carisma del amor, del compartir, que caracteriza a los misioneros claretianos. Y celebramos esta semana de la gestión que nuestra querida Katia ha sabido introducir gestión del conocimiento que enriquece y dimensiona nuestro profesionalismo. Esta pandemia nos está llevando a los hombres a interesarnos en muchas cosas a las cuales no les poníamos antes mucha atención. Y sobre todo nuestra familia, nuestros hogares. Esa es una dimensión de nuestra familia. Me impresionó mucho visitar ahora en las regionales y ver casas muy ordenadas, casas limpias, decoradas, acogedoras.
donde da gusto morar. De modo que las relaciones de esta familia nuestra prolongada se llenen de transparencia afectiva, haciendo, yo diría, deliciosa la vida en el hogar, deliciosa la vida sin miedos, en la vida cotidiana. Podemos salir de la monotonía a fuerza de sonrisa y a fuerza de interés entre todos por estar muy bien. Ver las habitaciones de los chicos me sorprendió, sobre todo en el CRM, ver las habitaciones de los chicos en Pereira, en Cali, ver que tenemos una casa aquí en la tierra y esa casa tiene que ser bonita. Uno se rehabilita en un lugar bonito, donde hay flores, donde hay árboles. Y entonces esto nos ayuda en esa casa del cielo también. Algún día vamos a ir a esa casa y allí vamos a cultivar para siempre el amor. Este hogar, sabiendo que significa fuego, el fuego del amor, es el que tenemos que cultivar aquí. Los invito pues en esta semana de la gestión del conocimiento, aprovechar al máximo estos profesionales tan queridos, cercanos a la fundación, que nos quieren transmitir sus conocimientos e inspirarnos para hacer una mejor labor en los hogares Claret. Los invito a que vivamos desde el corazón la terapia del amor. Un abrazo muy grande y afectuoso para todos y todas. Muchas gracias y unas jornadas muy interesantes. Dios les bendiga. Así es, muchas gracias, Padre Gabriel. Muchas gracias por esas palabras que realmente nos quedan. No al grito, sí al amor y sí al buen trato. Ese buen trato entre nosotros, colaboradores de Hogares Claret, entre nosotros, entre nuestras familias y entre nosotros, entre todos, sí al buen trato, para lograr de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos que realmente ese acompañamiento terapéutico que les damos tenga el eco que buscamos diariamente para ellos. Con las palabras del Padre Gabriel, con la bienvenida nuevamente a todas aquellas personas que se van conectando con nuestra semana de gestión del conocimiento Hogares Claret tercera versión, le damos entonces el paso a nuestra directora general, Mónica Gómez, quien desde la ciudad de Medellín también nos tiene unas palabras de bienvenida. Mónica, muy buenos días y adelante. Bueno, un saludo muy especial para todos, para todas, Padre Gabriel, un saludo muy especial para usted. Quiero decir que me siento muy orgullosa de estar en una fundación que se preocupa por sus empleados, que se preocupa por cualificar cada vez más el conocimiento y el personal que tenemos. Esta semana yo estaba mirando las ponencias y me llamó mucho la atención una que le decía a Katy, y es la primera que inicia en el tema de conversación. O sea, en todo el proceso, en todos los procesos sociales y en especial este que hacemos nosotros, que es nuestra misionalidad, la conversación, una palabra adecuada, una conversación que llega al alma, mirando a los ojos a un usuario, pueden cambiar vidas y trascender más que cualquier proceso. Entonces, me encanta que estemos trabajando el ser, porque en esa medida en que nosotros estemos bien, vamos a dar lo mejor para la fundación y para nuestros beneficiarios. Esos chicos, esas chicas que necesitan tanto amor y que necesitan tanto de nosotros. Pero obvio, somos seres humanos, nos cansamos, nos impacientamos, pero en la medida en que trabajamos nuestro ser, vamos a irradiar muy buena energía y vamos a ser mucho más asertivos en esa comunicación. Entonces, muchas gracias por invitarme a estas jornadas, a felicitar pues a Katy, a su equipo de trabajo que preparan esta semana y a aprovechar, esto se está grabando, entonces pues obviamente por horarios de trabajo no todos se pueden conectar,
pero sí dejarla en la página para que los empleados cuando puedan se conecten, porque es muy importante estas ponencias, es muy importante que nos revisemos internamente, estemos bien para poder atender a otras personas que nos necesitan mucho. Entonces, nada, motivarlos, decirles que ojalá podamos estar conectados. Sé que es difícil porque no podemos descuidar pues como la esencia del trabajo del día a día, pero ahí queda grabadas las ponencias para que las podamos mirar cuando se tenga un espacio. Y recordar que nuestra esencia son esos chicos y esas vidas. Entonces, en la medida en que les lleguemos a ellos, en la medida en que seamos asertivos en esa comunicación, en esas terapias y le pongamos el alma a esto, vamos a ser muy exitosos en nuestros procesos. Entonces, muchas gracias a todos por esta invitación y pues bienvenidos. Mónica, muchas gracias por esas palabras. Mónica también nos deja un mensaje profundo, un mensaje muy bonito y es ponerle el alma. Al igual que el Padre nos dice, le ponemos el corazón, le decimos no al grito, le decimos sí al buen trato. Mónica nos dice entonces, le ponemos el alma a todo lo que hacemos, tanto en Hogares Claret con nuestros usuarios como con nuestras familias, en nuestras propias vidas. Les ponemos el alma. Damos ahora entonces paso a nuestro investigador nacional, Luis Otálora. Él, desde la regional Eje Cafetero, nos tiene también unas palabras de bienvenida y nos tiene la presentación de nuestra primera ponente. Les recordamos a quienes se van conectando que vamos a iniciar unas ponencias en la Semana de Gestión del Conocimiento Hogares Claret y quienes deseen participar van a hacer uso de levantar la mano, van a tener sus cámaras apagadas, sus micrófonos apagados y únicamente cuando el ponente les pida que pueden hacer uso de estas herramientas, ustedes las van a abrir. Juan Otálora, bienvenido a esta su semana, la Semana de Gestión del Conocimiento Hogares Claret. Juan, muchísimas y muchísimas gracias a nuestros participantes, a todas las regionales, Atlántico, Antioquia, a Eje Cafetero, a Cundinamarca, a Bolívar, a Santander y a Valle. Vemos muchísima participación en esta inauguración de la Semana de Gestión del Conocimiento versión 3. Muy interesante lo que el padre y lo que Mónica nos acaba de mencionar. No hay mejor pedagogía que el amor, pero ese amor tiene que verse representado en ciertas acciones. ¿Cómo estoy yo generando la interacción con el otro? ¿Cómo estoy yo desde mi propio ser para poder conocer, para poder comprender y para poder intervenir a esos usuarios que tenemos en cada uno de los programas? Al equipo de gestión del conocimiento también muchísimas gracias por la logística, a nuestro líder de comunicaciones, a nuestros aliados en cada una de las regionales. Esto no podría ser posible sin un apoyo colaborativo y sin esa interacción que se da para poder generar la Semana de Gestión del Conocimiento versión 3. Hoy les tengo una invitada de lujo, un ser humano increíble, una madre intachable y una profesional con un nivel de conocimiento, mejor dicho, maravilloso. Ángela Gómez, enfermera especialista en gerencia de servicios de salud y en pedagogía para la docencia universitaria. Magíster en ciencias de la educación y coach ontológico. Profesional, especialista en coaching de emociones y ontología corporal. Ella va a estar hoy con nosotros en la inauguración de la Semana de Gestión del Conocimiento. Solamente tengo palabras de agradecimiento por aceptar estar con nosotros hoy en esta inauguración de la Semana de Gestión del Conocimiento. Ángela, Fundación Hogares Claret es tu casa. Muy bienvenida y qué rico que estés con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días para todos. Pues con esa presentación tan hermosa, mejor dicho, qué conexión tan bella la que siempre hemos tenido. Ángela, me quedé corto en decir que además eres bellísima. Entonces ese fondo te hace muchísima justicia con las 11 llamas. Esa historia, esas 11 llamas que están
detrás de ti tienen una historia muy bella que el Padre siempre nos narra. Yo pienso que esas 11 llamas hoy están encendidas en cada uno de los corazones de los claretianos y en cada uno de los que hacemos parte de esta bella familia llamada Fundación Hogares Claret. Quedamos contigo, Ángela. Muchísimas y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Bueno, no, es un gusto para mí acompañarlos en esta semana de gestión del conocimiento. La verdad, cuando Juan me contactó, yo no dudé ni un segundo en decir que sí. De hecho, pues quiero contarles que hace muchos años yo tuve un acercamiento con Hogares Claret en la sede Pereira, la que queda por la vía Armenia, porque siempre ha sido como una vocación muy importante acompañar a esta población que requiere de tanta sabiduría desde esa forma de sentirlos tan humanos, tan vulnerables y acompañarlos desde un lugar, como lo decía ahorita el padre, desde el amor. Me conectó muchísimo esa palabra de la terapia del amor. Y hace muchos años estuve por allá como 3 o 4 días haciendo unos talleres, no era coach, soy enfermera de profesión y sin embargo esa vocación de acompañar y de sostener a otros creo que fue un llamado que Dios me hizo desde hace muchos años y que finalmente lo pude sostener y aterrizar a través del coaching y de mi formación como coach. Estoy aquí para acompañarlos en una hora que quiero que sea bien especial. Quiero invitarlos a que cada uno de ustedes tenga una hoja de blog a la mano, una libreta, un lapicero, porque la invitación que les voy a hacer va a ser muy práctica. Hay algo muy importante que a mí me abrió un poco como el observador del conocimiento y es el conocimiento se hace sabiduría solo cuando yo lo pongo en la práctica, ¿cierto? Entonces un poco lo que yo les voy a entregar hoy va a ser prácticas, va a ser preguntas, va a ser podernos tener en esa conquista o en ese romance que nos dejó el legado de Sócrates con su mayéutica y es poder tener esa posibilidad de encontrarnos con el poder que tiene una pregunta. Entonces, desde ese lugar quiero invitarlos a que estemos muy presentes con esa hoja, con ese lapicero, pero más allá de eso, con su cuerpo, con sus emociones, con todo lo que hay ahí detrás de esa pantalla, ¿cierto? Siendo tan retador además estos espacios de aprendizaje a través de una pantalla, porque como nos creemos multitareas y pensamos que podemos estar aquí y que además estoy chateando en el WhatsApp y que además recibo una llamada o estoy haciendo aquí otro trabajo y resulta que eso lo que hace es dispersarme cerebralmente y no puedo aprender. Entonces, esta es como la primera invitación. Disfrutémonos este espacio. Si hay lugar a la pregunta, alcen su manito, pregunten, porque para eso estoy aquí, para acompañarlos desde un lugar que para mí ha sido muy importante, en el sentido del desde dónde empiezo yo a acompañar a otros seres humanos que me han permitido desde este espacio en el que aprendí a transformar, a acompañar la transformación de otras personas desde este lugar. Déjenme estar viendo la presentación, por favor. Soy nueva en Teams, entonces quiero ver que sí estén viendo la presentación. Por supuesto que sí, Ángela, la estamos viendo. Bueno, muy bien. Entonces, por acá le estoy dando presentación de modo pantalla. Entonces, a ver, de hecho ahorita la directora decía que le había parecido muy particular, pues como este título que le había conectado como mucho esta ponencia. Y entonces a mí me llegaba y decía, bueno, con mayor razón vamos a darla toda para que realmente esto tenga mayor sentido en este espacio de aprendizaje. ¿Por qué la titulé Ontología de las conversaciones? Una visión del ser como fenómeno lingüístico. Hay muchos conceptos del ser. De hecho, yo estoy segura que cada uno de ustedes tiene unos conceptos desde sus presaberes, desde sus formaciones y desde la experiencia en la vida misma. Sin embargo, yo aquí quiero invitarlos a un espacio de trascender la misma palabra ontología. Si nosotros nos vamos al concepto de la ontología, pues logía es estudio, onto ser, estudio del ser. Y eso pareciera como muy práctico, como muy simple. Y si solo
vemos ontología desde ese lugar, estamos siendo insuficientes en la visión de lo que significa el ser humano. Entonces, por eso, conectarlos como con ese paradigma a la hora de traer la palabra conversación. La primera pregunta es, cuando yo les digo conversación, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo primero que les aparece, cierto? ¿Qué es aquello que usted dice, uy, Ángela está diciendo conversación y a mí me aparece como hablar? Otro me puede decir, a mí me aparece como comunicarse y así, ¿cierto? En ese contexto de lo que finalmente ha sido para mí conversar, de lo que yo he entendido de esta palabra, vamos a ir a lo profundo del ser para vernos como un fenómeno lingüístico y ya vamos a ir entrando en la medida en que vamos avanzando en esta presentación de lo que significa realmente un fenómeno lingüístico. No me quiere dejar pasar la diapositiva, no sé si es que... ¡Ay, Dios! Bueno. Déjenme saber, es que yo creo que es que le estoy dando más, está el ritmo mío acelerado y la presentación está más pausada. Entonces, cualquier cosa que pase, ahí los invito a que estemos muy atentos para que me digan no se ve, no, todo eso para estar juntos en este espacio. Entonces, ¿qué ha sido común en la construcción histórica de nuestro lenguaje? ¿Qué será lo que ha sido común? Hay unos signos históricos, una simbología y unos códigos que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia, ¿cierto? En el principio de la humanidad, pues llamar fuego al fuego, ¿sí? No tenía como un nombre tan claro. Y es muy probable que las personas de esa época, de esa era de la historia, pues no le ponían nombre fuego, pero finalmente cuando encontraron ese hallazgo, armaron unos códigos y una forma de encontrarse en alrededor del fuego. Era un encuentro, y en ese encuentro el fuego como que calentaba, y como calentaba, entonces generaba un espacio propicio para interactuar, para compartir. Y por eso el elemento fuego hoy pues representa todo el tiempo el calor, ¿cierto? El calor de poder construir, el calor de poder avanzar, el calor que también a veces cuando se desborda destruye, porque hay fuegos que generan incendios y a veces eso también nos pasa en nuestro lenguaje. Entonces, esos signos, esos símbolos, esos códigos fueron creados a lo largo de la historia para integrarnos socialmente, para empezar a crear cosmovisiones, es decir, miradas, interpretaciones, observaciones del mundo que ha generado a lo largo de la historia para poder llegar a lo que finalmente se puede denominar como lenguaje. Y en esa palabra lenguaje, entonces, vamos a empezar o vamos a continuar más bien con una reflexión, unas reflexiones importantes acerca de nuestra forma de lenguajear. Siempre que yo les esté diciendo algo, sientan como lo que yo les digo, esa es la invitación, o sea, no solamente me escuchen con el oído, escúchenme con el cuerpo, escúchenme con sus emociones. Lenguajear, ¿sí? Es una palabra muy grande y alrededor del lenguajear, la invitación es que podamos ver qué es lo que ha significado lenguaje para mí. ¿Qué significa lenguaje para ti? Esa es una pregunta. Y en ese significado, poder asegurar lo que finalmente, ¿sí? Yo escucho como un sonidito de fondo, no sé qué será lo que pasa por allí, de pronto algún micrófono prendidito, para que hagamos allí el silencio de los micrófonos, por favor. Entonces, cuando yo les digo qué significa lenguaje para mí, ¿cierto? Vamos a ir un poco a lo que ha sido la historia de cada uno, ¿sí? Ya vimos que el lenguaje nos acompaña históricamente desde signos, códigos, símbolos, y desde ese lugar se construyeron formas de interactuar con el otro, ¿cierto? De conversar. Esa palabra lenguaje tiene un latín que lo traduce a la etimología de la palabra como el órgano de la lengua.
Entonces, si lo vemos históricamente, lenguaje está traducido al hablar. La lengua, hablar, ¿cierto? Entonces, el hablar no solamente es lenguaje, eso fue lo que finalmente aprendimos, ¿cierto? Y desde ese lugar del hablar, resulta que ya en los últimos profundizaciones de la ciencia, de la socioantropología, de la filosofía, de todas estas ciencias humanísticas, ya nos identifican que el hablar tiene solo un 7% en la conversación. Un 7%. Quiere decir que es el porcentaje menos importante. Y el resto lo tienen otros componentes de los cuales no nos enseñaron el lenguaje. No fuimos integrados en ese proceso de enseñanza, en el aprendizaje. No aprendimos a hablar desde las emociones, por ejemplo. No aprendimos a hablar desde el cuerpo. Sí nos hablan de un lenguaje no verbal, y eso nos dicen pilas con el lenguaje no verbal, que no haga mala cara, que no manotee tanto, que no haga tanto así la mano que parece brava, ¿sí? Y eso de pronto ha trascendido un poco a la hora de aprender, sin embargo, no en la profundidad de lo que el cuerpo significa, porque el cuerpo no solo significa gestos, el cuerpo tiene otros componentes, más que fisiología, más que biología. También están las emociones que aparecen en el cuerpo. También están nuestros sentires profundos, nuestra historia, todo lo que tiene que ver con nuestra genética que trasciende también en la forma en la que yo lenguajeo con el cuerpo. Entonces, desde ese lugar, mis queridos, quiero invitarlos a que se pregunten, ¿qué aprendí cuando aprendí a hablar? ¿Cuál fue la primera palabra que usted dijo? ¿Usted se acuerda de eso? Mis hijos en estos días me decían, mami, ¿yo cuál fue la palabra que dije? Obviamente no hay una recordación de esos lugares, pero sí le preguntamos a papá o mamá, yo les digo, siempre la primera palabra fue papá, papá. ¿Sí? Yo hubiese querido que dijera mamá, ¿cierto? Pues claro, pues que yo estoy aquí con ellos, no sé qué. Y en ese lenguaje, cuando ellos aprendieron a decir papá, pues finalmente yo no les decía, repita papá, repita papá, repita papá, repita papá. No, ellos lo aprendieron desde el contexto en el que finalmente se integraron con su papá, ¿sí? En esa cercanía, en esa afectividad, en esa posibilidad de sentirlo presente, en ese lenguajear en el contacto con su cuerpo y con el abrazo y con la mirada. Y ahí un poco me estoy yendo a la profundidad de lo que vamos a ir reconociendo como ontología del conversar, como ese lenguajear diferente y profundo. ¿Y qué aprendí de mi cuerpo? ¿Será que aprendí solo a vestirlo? Sí, vístase bonito, vístase bonita, las niñas de rosado, los niños de azul, ¿sí? Aprendí desde ese lugar. ¿Qué más aprendí de mi cuerpo? ¿Cómo lo veo ahora desde ese aprendizaje? ¿Lo veo como ese templo sagrado? ¿Como ese templo que permite la conexión trascendente de un ser superior, independientemente del credo? Pero si eso lo aprendí, ¿cómo lo aprendí? ¿Cómo aprendí de sostener mi cuerpo en una caricia? ¿Cómo aprendí de verlo en un espejo y contemplarlo? Y todo eso es lenguajear. Y ahí es donde está la pregunta del desde dónde yo estoy lenguajeando, desde dónde yo le doy un significado al lenguaje. ¿Y qué aprendí entonces de mis emociones? ¿Será que a mí me permitían llorar? ¿O no? Usted es hombre y no puede llorar. Si las niñas no pueden tener rabia, porque eso es feo, eso es de los hombres. No pueden tener miedo y entonces le huimos al miedo y el miedo es súper necesario. Y por ausencia del miedo es que yo me lanzo como un temerario y no cuido de mí. El miedo nos hace prudentes, pero como siempre le vemos la cara fea al miedo, oscura al miedo. Entonces, ¿qué aprendí de ese mundo emocional? Sí, lo aprendí por interacción. Porque seguramente que mi mamá no me decía, oiga, no, vea, la tristeza sirve para esto, la rabia, el miedo, la angustia, la alegría, no, o sea, no era un lenguaje distintivo, sino que era un lenguaje desde la interacción. Y desde esa interacción yo lo aprendí, y desde esa interacción lo evado o me permito sentirlo o lo oculto. Y desde ese ocultar también lenguajeo.
porque soy un ser integral. Y también viene un lugar muy importante que desde esta mirada que yo reconozco, porque obviamente esta es una mirada, no es la verdad absoluta, es una mirada. Y hay otras miradas que también complementan esa profundidad conceptual del ser, es que aprendí de mi intuición, un fenómeno extralingüístico. Un fenómeno extralingüístico que ha estado muy vetado y que hoy está siendo muy verificado por la ciencia. Los fenómenos intuitivos tienen que ver con el alma, con la conexión del espíritu, con eso que desde la racionalidad yo no puedo ver, con eso que si estoy ajeno de mi ser espiritual no puedo escuchar, no puedo sentir. Y en esa intuición, en esa trascendencia espiritual como fenómeno extralingüístico, también está el significado del lenguaje. Entonces, todo eso forma parte de su historia, de lo que usted aprendió, de lo que ha vivido, de lo que vivió con papá y mamá, de lo que fue y vivió en la escuela, todo ese contexto social. Y eso nos hace seres humanos individuales y legítimos, diversos. Y desde esa diversidad, empezar también a sentir qué es lo que a mí me pasa cuando me aparece esto, por ejemplo. ¿Qué les está pasando a cada uno de ustedes? ¿Cierto? O sea, ¿qué me pasa a mí? Cuando me pregunta qué aprendí de mi cuerpo, ¿cómo así, Ángela? Qué pregunta tan rara. Puede ser para algunos, otros dirán, no, pues que yo mi cuerpo, yo voy al gimnasio y me alimento bien. Sí, pero no solo eso es el cuerpo. No solo eso es el cuerpo, mis queridos. El cuerpo también tiene un componente afectivo, un componente de cuidado, un componente de contemplación, porque yo soy a imagen y semejanza de un ser superior. Y eso me hace grande. Eso me hace grande en el mismo sentido en que puedo contemplar la belleza majestuosa, mística y grande de mi cuerpo. Desde ese lugar, yo puedo empezar a ver, voy a ver si no me quiere cargar aquí la canción, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio. Esto es parte de lo que toca sortear con los quiebres. Aquí traía como una canción, pero no quiso cargar, entonces lo vamos a hacer en el silencio. Los voy a invitar a que todos allá al frente de esa pantalla, yo me los estoy imaginando. Quiero que me sigan, estén conmigo, estén en mi sintonía. Y es ahí al frente de la pantalla, suelte el papel, suelte el celular, todo lo que está haciendo en este momento y colóquese al frente. Ponga los pies firmes en piso, establezca un equilibrio de su cuerpo, es decir, haga que su cuerpo esté centrado, ¿sí? Que su espalda esté centrada. Y por un momento, los voy a invitar a que cierren los ojos, miren hacia adentro, ¿sí? Atrévase a hacer este reto conmigo. Mírese hacia adentro. Siempre es mirando afuera, no, mírese hacia adentro. Cierre los ojos. Y en ese cerrar los ojos, empiece a sentir su respiración. Inhale profundamente, profundo y despacito, despacito. Que no hay afán. Sostenga y suelte suavecito con la boca entreabierta, muy suavecito. Y vuélvalo a hacer. Respire. Respire. Sienta la sensación de concentración, de conexión con su respirar. Inhalando y exhalando. Y en esa sensación los invito a sentirse. Ponga su mano derecha en su corazón. Llévela a su corazón, a su centro afectivo. Siga respirando profundamente. Y con esa mano en el corazón, sienta esos latidos. Haga un poquito de presión con cariño, con amor. Y dése cuenta de esos latidos. Siga respirando, que nada lo distraiga de encontrarse en este momento con su ser. En ese corazón que está latiendo, dése cuenta de la grandeza de su vida,
Y los invito a sentir ese corazón chequeando todo su cuerpo, todo su cuerpo, todo su cuerpo. Haga un escaneo con ese corazón. Reconózcase en ese cuerpo y sienta la posibilidad de agradecer por su vida. ¿Cada cuánto usted agradece por el milagro de despertar? Es que hoy muchos no lo hicieron y usted sí. Está aquí, está despierto, está sintiendo, le está latiendo ese corazón. Respire y agradézcale a la vida, agradézcale profundamente a su Dios. Agradezca a ese ser supremo que lo tiene aquí, presente. Y en ese corazón, agradezca todo lo que ha sido su historia, no la juzgue. ¿Han habido momentos de oscuridad? Sí, gracias por eso, porque me han hecho más fuerte quizá. Agradezca todo lo que ha podido ser en su historia, todo lo que ha pasado caminando por la vida hasta aquí. ¿Qué siente? ¿Qué le aparece? Percátese de eso. Tome una respiración muy profunda. Sienta lo que le aparece cuando usted está con usted, cuando usted está con la grandeza de su vida, cuando usted está en compañía de ese ser supremo. Siéntase, respírese. Y si puede con esa mano ahora en el corazón, le invito a que se regale un abrazo. Cada cuanto usted se abraza, abrácese. Así, sosténgase. Abra esos ojos y siéntase. Y así sosténgase en ese abrazo. ¿Quién dijo que solamente el otro me abrazaba? Yo también me puedo abrazar. Y desde ese lugar lenguajeo. Desde ese lugar soy un ser que me profundizo y me conecto con mi lenguaje. Y eso que acabamos de hacer, mis queridos, si usted lo hizo y se atrevió a danzar conmigo, eso es lenguaje. Y todo es una integración y no hablamos, sentimos, respiramos, lenguajeamos con el cuerpo. Y entonces desde ese lugar, quiero invitarlos con esta sensación que aparece a reflexionar acerca de estas preguntas. ¿Te das cuenta cómo conversas? ¿Tú te das cuenta cómo conversas o vives en modo automático, sin freno alguno? Y en ese automático ni siquiera te das cuenta cómo es que estás conversando. Y esa conversación, ya saben que el lenguaje empieza a ser distinto a partir de esta experiencia. No solo es hablar. Ya vamos a profundizar muy bien ese concepto. Pero ¿cómo conversas tú? ¿Te das cuenta de eso? ¿Estás presente en tus conversaciones? O espéreme un momentico, sígame hablando mientras estás mirando el celular. ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde está tu respeto por el otro? ¿Dónde está tu capacidad de escuchar o solo oyes? Y por eso yo les decía al principio, no me escuche solamente con el oído, porque eso es solo oír. Siéntame, escúcheme con sus emociones, escúcheme con su corazón, con su cuerpo. Y en esa pregunta grande de oyes o escuchas, hay una gran brecha que todos los seres humanos tenemos hoy día. Una brecha que fractura equipos, una brecha que fractura familias, porque no nos escuchamos. No sabemos cómo ni siquiera. Y hay otra pregunta que tiene todo que ver con la escucha y es que para yo escuchar necesito aceptar que el otro es distinto a mí y que eso lo hace valioso. Y que el hecho de que yo esté acompañando a otro a salir, en el caso de ustedes, haciendo un proceso terapéutico, acompañando en un reto tan grande en la vida de un ser humano, como es poder dejar una adicción,
algo que lo llena y que le hace sentir más vacío, perdiendo el sentido de la vida, pues yo debo de aceptar en el otro esa legitimidad. Esa legitimidad. Y entonces, en la pregunta de si acepto o no acepto, es ¿desde dónde lo acepto? Porque ¿será que lo acepto porque me toca? ¿O será que lo acepto en medio de la compasión? Es gigante, la compasión es amorosa, la compasión es empática, pero la compasión no se aprende por concepto, muchachos. La compasión se siente en el cuerpo, se siente en la mano que le doy al otro, se siente en la mirada, se siente en el abrazo, se siente en la voz, se siente. Y entonces, en esa forma de conversar, ¿será que sumas en la conversación o restas? Y si sumo o resto, hay una gran diferencia. Y para ponerlo más en el lenguaje humano, y es si yo puedo ser un facilitador o soy una persona que más bien por mi terquedad, por mi forma en la que aprendí, porque esa terquedad la aprendí, no es que yo nací terco, es que yo lo aprendí en la vida. Y como no escucho, entonces soy un obstaculizador. Y ahí viene el poder de la negociación o de la imposición. A veces hay equipos que dicen trabajar en equipo y no saben negociar, porque hacen lo que el líder siempre dice. Y si eso es así, ahí no hay un equipo, ahí hay simplemente un jefe y unos subordinados que obedecen. Y desde ese lugar de la negociación está la forma en la que yo puedo lenguajear con todo esto, con todas estas sensaciones, con todo lo que a mí me pasa con el otro, con todo lo que traigo, con todo lo que soy, lo que estoy siendo y lo que he sido. Desde ese lugar, entonces, vamos a encontrarnos, a conectarnos profundamente con estas premisas que quiero entregarles hoy para poder tener una visión del ser como fenómeno lingüístico. Hablamos de la ontología del lenguaje y aquí es imposible no traer los autores, soy muy respetuosa con los autores. Ahí en el fondo, la foto que ustedes están viendo son mis grandes 3 maestros. Está el doctor Humberto Maturana, recientemente fallido, o sea, murió el 6 de mayo de este año dejando un gran legado. Está el maestro Rafael Echeverría, todavía vive, y está el maestro Fernando Flores. Todos ellos hacen todo este postulado, todo este proceso investigativo para poder traer una mirada distinta del ser humano como fenómeno lingüístico. Entonces, en esa ontología del lenguaje, hay un centro fundamental y es que somos seres lingüísticos. El lenguaje es la morada del ser y el ser se constituye en un observador especial del mundo que aprendió a verlo y a vivirlo distinto a otros. Entonces yo ahorita veía que en la sala habían como 107 personas. No sé cuántos hay ahora. Sin embargo, ¿cuántos mundos hay? 107. 107. ¿Por qué 107? Porque cada uno de ustedes tiene una visión distinta, tiene una mirada distinta y es legítima, porque es lo que usted aprendió. Lo que pasa es que sí es importante ver que esa mirada que usted tiene no es la verdad absoluta, es solo una interpretación que usted aprendió. Un cuadrito, como una foto, ciertas fotografías lingüísticas de lo que usted aprendió para poder ver que lo que usted sabe es un pedacito del mundo y no todo el mundo. Y a veces en la vida, y lo que yo me he encontrado a lo largo de este acompañar a otros, es que fracturamos muchas de nuestras relaciones pretendiendo convencer al otro de mi mirada, porque esa es lo que es. Eso es lo que dice el libro, eso es lo que dice el tal, eso es lo que yo aprendí, eso es lo que a mí me dijeron
Y entonces ahí no veo la posibilidad, en esa aceptación del mundo del otro, de verme con el otro desde una mirada distinta. Y por eso, en la ontología del lenguaje hablamos de 3 premisas fundamentales. La primera premisa es que el ser humano puede transformarse. El ser humano puede transformarse a través de 3 cosas. Autoconocimiento. En la medida en que usted se conozca más, podrá transformarse más. Pero en la medida en que sea incapaz, como el ejercicio que acabamos de hacer, de ni siquiera cerrar los ojos, no crea, yo sé que a muchos les costó. ¿Cómo así que cerrar los ojos? Pero es que, ¿cómo así? No, o sea, sí, ese autoconocimiento va en la mirada hacia adentro, en el sentir interior, en ese sentir íntimo que me permite verme, escucharme, observarme y tener conciencia, que es el segundo elemento, para poder ver qué es lo que yo requiero transformar. ¿Qué es lo que yo requiero cambiar? ¿Qué es lo que yo requiero renovar? ¿Qué es lo que yo requiero potenciar? Porque no todo lo tengo que cambiar. Yo puedo potenciar. No todo lo tengo que transformar. Yo puedo renovar. Y son conceptos distintos a la hora de trascender en esa transformación humana. Y tercero, para poder que un ser humano se transforme necesita compromiso. ¿Pero compromiso con quién? Con él. No es compromiso con el terapeuta, no es compromiso con la mamá o el papá, no, porque ahí es donde quebranta el compromiso, porque lo estoy haciendo para otros. El compromiso es para mí. Muchos procesos de transformación que yo acompaño, dejo siempre acciones de aprendizaje, como para no ponerlo tarea, porque la tarea suena como escuelero, ¿no? Y yo acompaño líderes, gerentes de organización, entonces suena como feo decirle al gerente, vea, le voy a dejar una tarea. Entonces, una acción de aprendizaje que finalmente es una tarea. Es una acción de aprendizaje. Entonces, cuando llegamos a la siguiente sesión, me dicen, ay, no, doctora, es que yo no pude, es que fue, que se me no sé qué, pero yo no le estoy pidiendo explicaciones. La acción de aprendizaje era para ti, no para mí. Entonces, el compromiso no lo estás fallando conmigo, lo estás fallando contigo. Y ya desde ese lugar dice, ah, bueno, entonces como que se relajan. ¿Sí ven que no hay compromiso con uno mismo? Porque entonces como ya la profesora o la tutora, la facilitadora dijo que eso no era para ella, entonces me relajo ya, porque eso no era para mí, pues no era para ella y ya. Porque así aprendimos. Los procesos de aprendizaje los aprendimos por obligatoriedad y el proceso de hacer una tarea, que adicionalmente hay tareas que ustedes recordarán que eran muy malucas de hacer. Yo pues fui muy ñoña en mi proceso de aprendizaje. Todavía lo soy, creo que es una virtud el hecho de ser juiciosa, disciplinada. Sin embargo, habían muchas tareas que no, me costaban muchísimo, no me gustaban, pero como era muy responsable, yo las hacía. Pero hoy los fenómenos de estas nuevas décadas generacionales no son de ese tipo. No hacen la tarea, no cumplen con, porque tienen otra forma, otro proceso neuronal, otro fenómeno lingüístico con el cual han sido criados desde esta ontología. Entonces es el compromiso lo que hace que yo pueda avanzar. El segundo elemento es el aprendizaje, es el modo de acción. Pilas con esto. Cuando yo sé que nada sé, como diría por allí un filósofo, solo sé que nada sé. Qué bonita esa frase. Porque cuando yo solo sé que nada sé, aprendo. Cuando yo declaro mi posibilidad de ser aprendiz, trasciendo en la vida. ¿Por qué? Porque siento que todo el tiempo puedo estar en aprendizaje y que a partir del aprendizaje de lo nuevo, logro hacer lo que antes no podía hacer. Pero hay personas que les cuesta el aprender. ¿Por qué les cuesta el aprender? Ay, pues porque finalmente es observador, su forma lingüística de habitar el mundo es que cree que porque tiene muchos títulos, las especializaciones, las maestrías, el doctorado, el no sé qué, ya está listo.
Y todos esos títulos son fenómenos del conocimiento muy importantes que no constituyen la ontología del ser. O sea, no es la profundidad desde el ser humano el título. Y entonces viene un tercer elemento, que es el sentido de la vida. Como seres lingüísticos requerimos un sentido. Y esa transformación nos permite ser completos cuando yo puedo tener la posibilidad o la capacidad de dejar huella. Y por eso coloco allí una vida con propósito. El propósito, la misión. ¿Para qué está usted y cuál es su misión en esta institución? ¿Cuál es su misión? Aparte de lo que diga el contrato, el manual de funciones, sí. Pero eso no trasciende lo que usted hace allá. Eso no lo trasciende. Lo trasciende su propósito, lo trasciende la misión. Quien fundó, yo estuve viendo toda la historia de Hogares Claret, quien hizo esta institución la hizo con un propósito bellísimo. Tenía un propósito, quería dejar un legado. Eso hace la diferencia en una vida con sentido. Por eso muchos seres humanos hoy pierden el sentido, porque no tienen propósito. Porque además de que sí, tienen muchos títulos, tienen casa, tienen carro, tienen beca, tienen muchas cosas, ¿y qué? ¿Y qué? Si no están dejando esa huella, si sus relaciones están quebrantadas, si el concepto de felicidad estuvo en el exterior y no en el interior. Y entonces, con estas premisas, se nos amplía un poco la posibilidad y la mirada en el sentido de que toda vez que usted quiera cambiar algo en la vida, usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer, porque también en el lenguaje con el cual el contexto sociocultural estuvimos acompañados en nuestra crianza es que vaca ladrona no olvida portillo. Loro viejo no aprende a hablar. El que es no deja de ser. Y todos esos juicios hacen, coartan, fracturan el aprendizaje. Entonces, si yo tengo 50, 60 años y yo ya estoy pensionado, pensionada, ¿no puedo aprender? ¿Por qué? Si puedo cambiar, si puedo transformar mi vida, si lo puedo hacer si estoy en conexión con mi interior, si estoy en conexión con lo que me importa y en fortalecer ese vínculo de mi ser desde este fenómeno lingüístico integrado profundamente con aquello que yo quiero ser, que deseo ser y que puedo ser. Desde ese lugar entonces, vamos a ver en esta observación, vamos a ir encontrándonos con la forma en la que nosotros podemos ir viendo o conceptuando un poco quién es el observador. Y resulta que, por eso les traigo esta imagen, ¿no? Que aquí con la pregunta y es, ¿quién tendrá la verdad? En la primera figura, así lo ve el padre, cuando está jugando con el niño tirándolo hacia arriba. En la segunda figura, así lo ve el hijo. Uy, estoy volando, mi papá, estoy jugando, qué chévere. Y en la tercera figura, así lo ve la madre, me va a matar el muchachito, me lo va a desnucar. ¿Quién de los tres tendrá la verdad? ¿Cuál será la verdad? Pues los tres tienen la verdad, porque su observación del mundo está en su modelo mental estructurado y ese es el filtro, las gafas con la cual está observando ese hecho. Hay un fenómeno y se llama el niño que está siendo tirado por su padre hacia arriba. Ese es el fenómeno, lo podemos describir de otras formas, pero ese es el fenómeno. Ese fenómeno no tiene cambio, es un hecho, es un hecho. Ahora, la interpretación o la explicación del fenómeno es distinta, de acuerdo al observador que lo observa. Entonces, fíjense en esta figura que está a la izquierda, el observador que lo observa tiene su forma de observar y es distinta. Y desde ese lugar entonces decimos que somos interpretadores, somos seres interpretativos del mundo. Entonces, la explicación que yo le doy al fenómeno
no es el fenómeno en sí, es mi explicación. Vivimos en mundos interpretativos diferentes. Entonces, cuando usted está dando una explicación a un fenómeno, la misma explicación, perdón, el mismo fenómeno, la explicación puede ser distinta en otra persona. Aunque compartan, porque yo también puedo compartir interpretaciones con los otros, claro que sí, pero la mirada es interpretativa. El fenómeno no cambia, la interpretación sí. Y ejemplo tal cual lo que nos acaba de suceder con la pandemia. Muchas personas le dieron la interpretación a la pandemia de qué terrible, qué cosa tan difícil, qué agobio, y creo que todos pasamos por ahí, yo también. Pero luego cada cual empezó a interpretar y entonces empezó a ver la forma en la que podía adaptarse distinto. Y la prueba es, siendo un mismo hecho, que hoy muchas personas ya no quieren volver a la presencialidad. Porque no, es que mi casa, es que aquí estoy con mis hijos, estoy más pendiente. Ya. De hecho, yo hoy estoy acompañando procesos de coaching individual para que puedan volver a la institución. Porque no quieren, porque ya se adaptaron, porque su interpretación ahora de lo que fue terrible al inicio y es me encerraron, qué cosa tan horrible, yo no quiero, ahora es distinta, ahora lo aprendió a ver distinto, lo aprendió a sentir distinto, lo lenguajea distinto. Y desde ese lugar, cuando yo empiezo a verme desde este lugar y empiezo a entender que cuando el otro da su explicación, no es por terquedad, es porque eso es lo que ve. Eso es lo que ve, porque su observador está en ese modelo mental. Para yo poder ampliar mi interpretación, ¿qué debo hacer? Debo ampliar mi observación. Debo ensanchar mi casilla o mis casilleros del aprendizaje para ampliar esa observación, porque si no, voy a seguir observando el mundo desde el mismo modelo mental. Y desde ese lugar no veo posibilidades o las veo todas. Desde ese lugar negocio o no negocio. Desde ese lugar soy terco o soy flexible. Ahí están los lugares. Y entonces, ahora sí, ¿quién es el observador? Ángela ha hablado durante estos casi 20 minutos del observador. No sé cuánto tiempo llevo porque cuando hablo me apasiono, entonces no sé ni tiempo, me lo tienen que ir midiendo. ¿Quién es el observador? ¿Quién será el observador? El observador somos usted y yo, cada uno de nosotros. Y aquí es donde viene la gran premisa distinta del lenguaje. Ese observador es lenguaje, pero ese lenguaje es un lenguaje que está integrado por el cuerpo, por la emoción, por el habla y por un fenómeno extralingüístico que se llama intuición, que otros autores lo pueden llamar alma, otros autores lo podrán llamar espíritu, y todo eso es igual. Intuición, un fenómeno extralingüístico. Soy ser espiritual, tengo alma. Y desde ese lugar me integro con mi cuerpo, me integro con la historia que hay en mi cuerpo, me integro con las emociones que aparecen en mi cuerpo y me integro con que todo eso acompaña mi discurso hablado. ¿Y todo eso de dónde sale? De su historia, del contexto familiar, social, cultural en el que usted aprendió. De ahí sale. De ahí sale lo que usted interpreta de la vida. De ahí sale cómo usted se comporta en la vida. De ahí. Ay, Ángela, entonces, ¿cómo así? Y si de ahí sale, entonces, ¿yo cómo hago? Si es que yo aprendí, por ejemplo, que yo, de mi mamá, yo no me podía, no sé, voy a poner un ejemplo supremamente claro recién de una situación que acompañé a una persona, y es, si yo aprendí de mi mamá que no me tenía que dejar mandar de los hombres, porque yo tenía que salir adelante, y eso siempre me lo dijo mi madre, entonces ahora no sé qué hacer con mi esposo, porque yo aprendí eso de mi madre. Entonces, tengo una relación conflictiva con mi esposo porque yo vivo todo el tiempo peleando, queriendo que él no me mande, que no me diga, que no me hable, porque todo ya lo escucha desde, no te dejes mandar de los hombres.
el mandato de la madre. No te dejes mandar de los hombres. Eso es lo que escucha cuando él le habla. Eso no se lo dice él, pero eso es lo que ella escucha. Porque ese es el observador, porque ese es su lenguaje, porque así la criaron. Ay, entonces yo me puedo quedar así. No, yo tengo posibilidades. Ya vimos que en la ontología del lenguaje yo puedo cambiar y ya vamos a ir viendo cómo. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esa forma en la que yo observo, a partir de todo eso que me acompaña en mi lenguaje, yo tengo cierta forma de actuar, como el ejemplo que les acabo de poner con la señora. Veas que se me va a acabar el matrimonio porque yo no sé hablar con mi esposo, no sé conversar con él, no lo tolero. Pero tú lo amas, sí, pero no lo tolero. Entonces, al ir a la conversación profunda, ahí en la raíz es donde hay que encontrar desde dónde está lenguajeando esa mujer, pero no solo lo que habla, porque si yo le digo, ay, pero mira lo más bonito, acéptalo, velo con amor, respira profundo, háblale bajito, puede servir, pero no va a solucionar el problema. Porque el problema es de fondo, el problema es de su niñez, el problema es de lo que ella aprendió. Y mientras esa creencia limitante no se saque de su coherencia emocional en la forma en la que ella está observando a su esposo, no va a pasar nada. Su actuar será exactamente igual. Por eso es la profundidad ontológica de un ser lingüístico la que hace que yo me pueda transformar. Eso, desde esa mirada. Y las emociones tienen un papel fundamental, mis queridos. El 93% de la transformación humana está en el cuerpo y las emociones. La hablada es la última. Y eso está cobijadito, cubierto por todo el fenómeno intuitivo espiritual. Y ahí es donde yo puedo empezar a transformar mi acción. Y ese actuar entonces me hace tener unos resultados que pueden ser positivos o negativos, que pueden traer bienestar o no, equilibrio o no, y desde ese lugar finalmente yo sostengo mis relaciones. Y todo eso es el observador. Desde un fenómeno ontológico, viendo el ser como un fenómeno lingüístico y extralingüístico. Cuando yo tengo resultados satisfactorios, ahí no me voy a fijar. Es en los resultados en los que yo siento que no hay satisfacción. Porque para yo poder construir bienestar y equilibrio necesito sostener relaciones a lo que yo he denominado emocionalmente saludables. Y emocionalmente saludable no es que yo nunca discuta. Y emocionalmente saludable no es que yo no diga lo que me incomoda, al contrario. Necesito conversarlo desde un lugar distinto, sí. Sin embargo, necesito ponerlo en la conversa. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Voy a pedirles que tomen, por favor, la hoja que les pedí. Vamos a hacer este ejercicio para poder identificar cuál es el tipo de observador que estoy siendo. Voy a contabilizar un minuto. Voy a poner aquí el cronómetro para que esto sea súper eficiente. Un minuto. Observe esta imagen. Detalle esta imagen, por favor. En absoluto silencio. Detállela. Sígala observando. Detállela. Ahí hay un micrófono abierto. Obsérvela, obsérvela, obsérvela. Muy bien. Tiempo. Vamos entonces ahora a tomar el papel y el lápiz o el lapicero que tengo ahí. Ahora durante un minuto adicional usted va a escribir una historia corta de lo que le aparece esa imagen. Empiécela como quiera, ¿ok? Yo le voy a dar un minuto. Escriba la historia, no pare, deje que fluya la escritura. ¿Qué
A partir de esa observación que usted vio, escriba una historia de 1 minuto. En 1 minuto va a ser una historia corta. Al minuto yo le voy a decir, pare. Empiece a escribir, por favor. Adelante. Escriba, escriba. No pare, no racionalice. Escriba. Escriba con todo lo que le aparece. A partir de lo que observó. ¿Qué historia le aparece? Muy bien. Muy bien. Paramos la historia. La dejamos hasta ahí. Lea, por favor, lo que usted escribió. Léalo. Léalo. Revíselo. Léalo detalladamente. Y a partir de esa lectura que usted está haciendo, reflexione a partir de esta pregunta. ¿Cuál fue la sensación que me apareció al ver la figura? ¿Cómo apareció mi lenguaje? Haga un poquito como de rebobinación, ¿vale? Entonces, cuando usted vio la figura, ¿qué fue lo primero que usted vio? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? No le voy a dar respuestas, es su respuesta. ¿Cómo apareció su lenguaje, su cuerpo? ¿Qué movimientos hizo, si lo recuerda? ¿Qué emociones aparecieron mientras iba escribiendo, viendo? ¿Qué pensamientos? Y al leer lo que acabó de escribir, ese escrito que dice de usted, del observador que usted es del mundo, no se cuestione, no es para que se enjuicie, es para que reflexione a partir de la pregunta. ¿Sí? Entonces yo me puedo cuestionar sin enjuiciarme, es como la indicación. Cuando usted lee lo que lee, ¿qué aparece de usted allí? Eso que usted escribió es lo que usted observó. No está bien ni está mal. Eso es lo que hay. Eso es lo suyo. Si pudiéramos tener la posibilidad en el tiempo de corroborar entre ustedes las historias, podríamos ver o podríamos allí ampliar cómo aparecen muchas historias. Y usted dice, ¿de dónde sacaría este? Yo no vi eso. Yo no vi eso. ¿Cierto? Y vamos a devolvernos un poco con la imagen. En la imagen está basada en cortar orejas. Lo primero es, ¿quién vio las orejas? Hay orejas por todos lados. Aquí en esta imagen primerita está un señor cortándole la oreja al otro que tiene ahí como a puerco ya. El perro se le cayeron las orejas. El otro tiene las orejas en las 2 manos. Atrás hay una bandeja de orejas. Todo tiene que ver con orejas. Y quien haya visto las orejas tiene una observación profunda de la imagen, porque la imagen no es tan clara en eso. Quien haya visto orejas, lo felicito. La imagen está diseñada para eso. Para que el que vea orejas es porque tiene una profunda observación de la imagen. Quien no alcanzó a ver la oreja, pregúntese si su observación regularmente es superficial. ¿Cómo es su observación? ¿Cómo son, a partir de esas observaciones, cómo finalmente es la forma en la que usted conversa? La que usted observa al otro, en la que se percata de lo que siente el otro y de lo que usted siente. Porque ¿cómo ver lo del otro si yo no sé lo que a mí me pasa? Y ahí yo puedo crear toda una historia. Pero el centro fundamental de esta imagen son las orejas. Las orejas. ¿Vale? Entonces, desde ese lugar, voy a mostrarles ya para ir finalizando, porque sé que ya el tiempo me va moviendo, es una nueva visión del conversar desde toda esta mirada. El verdadero viaje de descubrimiento
no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Esta frase maravillosa para entender que cuando yo estoy observando al otro desde la legitimidad de su observación, entiendo que ese mundo es distinto al mío y entonces puede aparecer la posibilidad de un conversar desde la integración con ese otro. Cuando estoy al frente del otro, y no solamente físicamente, ahora ya se volvió costumbre estar así, uno hablándole a la pantalla, ¿no? Pero también estoy al frente de ustedes y estoy escuchándome con ustedes, sintiéndome con ustedes, y en esa mirada es importante entender, conversar para convencer. Fíjense en esto. Conversar para convencer. Es decir, en mi observación también puedo ampliarla para poder estar con tu observación del mundo y en esa mirada integrarnos y en esa mirada poder traer la posibilidad de conectar con una nueva forma del versar. El concepto de la palabra conversar dice que viene del latín conversari y significa vivir. O sea, que en la conversación vivimos, dar vueltas en compañía. El prefijo con, dice completamente, globalmente, y versare es girar, dar vueltas. Sin embargo, aquí la mirada es, cuando yo estoy siendo un observador distinto, identifico mi forma. Yo debo identificar mi forma, muchachos. Porque si yo no sé ni siquiera desde dónde estoy conversando, ¿cómo puedo saber lo del otro? Autoconocimiento, esa primera premisa que revisamos. Porque una cosa es lo que yo soy, otra cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que construimos juntos. Y para construir juntos hay una emoción fundamental, necesaria en cualquier equipo y se llama confianza. Y la confianza se fabrica a partir de promesas cumplidas. Ojo con eso. Cuando tú eres una persona confiable es porque tu palabra se sostiene y la promesa se cumple. Cuando tus promesas no se cumplen, tú empiezas a ser una persona no confiable y tu identidad pública, tus relaciones se empiezan a quebrantar. Es que él no me cumple. Ella siempre me dice que sí y a la final sale con nada. Eso es parte del versar, cumplir promesas. Eso es parte del verser, porque si yo soy una persona confiable, construyo relaciones generativas. Lo demás se puede conversar, lo demás se puede negociar. La confianza, una vez quebrantada, muchachos, si ustedes lo saben, es muy difícil de recuperar. Muy difícil. No es imposible. Sin embargo, es muy difícil. Entonces, ocupémonos desde esta ontología del conversar, el poder construir desde la confianza mis relaciones. Entonces, aquí está la mirada. Conversar. Con el otro observo mi ser. Con el otro me miro en reflejo. Con el otro siento la posibilidad en presencia de ser compasivo. Con el otro puedo acompañar. Y no dar mandatos, acompañar, ser un soplador de brasas. El fuego interior que hay en el otro se establece con la afectividad, con la empatía, con ese amor genuino que yo puedo ver por el otro. Y primero por mí, para poder estar con ese otro. Y ver entonces es más que mirar. Es observar a profundidad el ser del otro, es aceptar su legitimidad, es contemplar su misterio, es saber que en esa mirada
Hay toda una historia de saber que en esa mirada hay sensaciones ocultas, hay dolores profundos, hay pérdidas. Y eso lo hace un ser humano. Y a ti también, para luego ir a esa danza que en la conversación me permite aprender del otro, me permite darle permiso al otro para poder estar juntos, dar y recibir, que es una de las leyes del equilibrio sistémico de las relaciones. Y sobre todo, mis queridos, escuchar. Escuchar desde esa posibilidad de estar integrativamente en cuerpo, emoción, habla e intuición. Presencia plena, percatación, saboreo de la vida en el instante, aquí y ahora. Es eso, es aprender a versar desde esta diferencia, desde esta posibilidad de construir confianza, de verme y sentirme como un ser emotivo y el otro también, para que juntos podamos resolvernos, construirnos y generar ese resultado, lograr esa meta, ese sueño, para ese legado que queremos dejar, ese propósito de vida. Entonces ya, ¿cómo puedo iniciar el nuevo camino? Desde esta ontología de la conversación, desde esta ontología del lenguaje, hacer un stop siempre será necesario para detenernos y entonces preguntarnos, ¿cómo se encuentran mis resultados en mi vida en este momento? Y aquí los resultados estoy hablando desde todas sus esferas. ¿Cómo están sus relaciones? ¿Cómo está su esfera personal? ¿Cómo están las relaciones con su pareja? ¿Cómo está la aceptación de usted mismo? La relación con usted mismo. ¿Cómo está la construcción en la relación con ese ser supremo en el que usted cree? Todo eso son resultados. Para entonces poder ver si son mi muy lenguaje... muy duros. Alguien abrió el micrófono por allí, gracias. Para luego poder ver si mi lenguaje posibilita la construcción de relaciones generativas. Y cuando les estoy hablando del lenguaje, no se les olvide este esquema. Cuerpo, emoción, habla e intuición como fenómeno extralingüístico. Y entonces detenernos con todo eso para poder autoexaminarnos, declararnos como seres vulnerables, que eso no es pecado. Somos vulnerables, bendito sea eso. ¿Quién dijo que éramos todo el tiempo capaces de sacar todo adelante? También necesitamos ayuda. Necesitamos declararnos como aprendices en la vida para poder trascender. Definir entonces esa estructura de coherencia, cuerpo, emoción, habla, intuición, que yo quiero elegir para mi vida. ¿Cuál es el cuerpo que me va a llevar a lograr mis sueños? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuál es el discurso? Y todo eso sostenido por ese fenómeno extralingüístico, intuitivo, espiritual, que me hace crecer como ser humano. Usar ese poder sublime que tenemos derecho todos los seres humanos, gracias a Dios, poder pedir ayuda. Iniciando cambios pequeños. Miren, no hay nada mejor que usted empiece por el paso más pequeño. Entonces, ¿qué hago? Empiece por el paso más pequeño, con un hábito. Si usted, por ejemplo, no tiene el hábito de agradecer todos los días, yo lo invito a que todos los días se detenga un minuto a agradecer. A agradecer. Ah, pero es que tengo muchos, no me queda tiempo. Saque el minuto. Saque el minuto. Y ese hábito inicial, usted va a ver cómo le empieza a renovar su estructura de coherencia, ese lenguaje, visto desde este lugar. Y hágase siempre cargo de su vida. Sea un protagonista. Usted es el protagonista de su historia. La excusa es para las personas que están en el lado de las víctimas, desde el lugar de cuando yo me victimizo y no me hago cargo y culpo a mi historia y eso fue lo que me tocó a mí, bendito. No, tú puedes hacerlo, tú puedes salir, puedes pedir ayuda y puedes crear un mundo distinto desde la posibilidad de conectar con tu propósito en la vida y servir al otro. Ser para vivir, servir.
Bueno, mis queridos, entonces, ya para dejarlos, pues quiero ya cerrar con esta frase, agradeciéndoles muchísimo por su presencia, por su estar. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará lo que le hiciste sentir. Maya Angelou. Y entonces estoy para servirles lo que ustedes pues necesiten, con muchísimo gusto. Aquí estoy, estaré. Muchas, muchas gracias. Ángela, qué maravillosa exposición. Creo que todos los participantes nos quedamos con muchísimas frases tuyas y recordé un poco a Habermas, los tres mundos de Habermas, el tuyo, el mío y el que construimos. Ese mundo que construimos nos cuesta conversar, nos cuesta interactuar con el otro. Qué complejo construir ese mundo que está en el mundo de la vida. Algo también que me llamó muchísimo la atención es el verdadero viaje de conocimiento. No consiste en tener nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Bien interesante, bien filosófica. Me llegó muchísimo esa frase, conversar para convencer. Convencer, la palabra ser. Precisamente ese ser es el eslogan de la Semana de Gestión del Conocimiento, ser para el saber hacer. Qué adecuado, nos cae como anillo al dedo esta exposición tan maravillosa que nos acabas de hacer, Ángela. Muchísimas y muchísimas gracias por tu apoyo a esta Semana de Gestión del Conocimiento. De verdad, todos los claretianos estarán de acuerdo conmigo y las 182 personas que hay conectadas en este momento, porque imagínate, 182 personas conectadas a nivel nacional escucharon esta maravillosa exposición y estarán de acuerdo en que nos llegó a donde nos debía llegar. El padre Gabriel siempre nos ha dicho que es importante servir, que hay que vivir para servir, y tú nos lo refuerzas con lo último que nos acabas de mencionar. Muchas y muchísimas gracias a ti, Ángela. Sabes que Fundación Hogares Claret es tu casa. Ya eres de esta familia claretiana y por supuesto esperamos tenerte en un nuevo escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Un abrazo para todos. Que les termine de ir muy bien y exitosamente en esta Semana de Gestión del Conocimiento. Cuídate mucho, Ángela. Un abrazo. Y para continuar con el desarrollo de la Semana de la Gestión del Conocimiento, del ser para el saber hacer, vámonos entonces con nuestro coordinador de formación, con Luis Ernesto, que nos tiene una información bien importante. Adelante, Luis. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes estos momentos de formación tan importantes. Ángela ha hecho una espléndida exposición y pues nos quedan muchas frases, como dijo Juan Felipe, y sobre todo eso, que cada uno es el artista de su propia obra de arte, ¿cierto? Entonces, que también hace parte de la filosofía de la comunidad terapéutica, cada uno es el arquitecto de su propio destino. Muy bien. En este sentido, también quiero hacer una invitación a cada uno de ustedes a dos cosas. En este momento, en el chat, se encuentra el link para la toma de asistencia. Para nosotros es muy importante poder contar con las personas que se encuentran en este momento participando del evento. Nosotros tenemos pues una asistencia que nos arroja el sistema, pero adicionalmente también pues estamos tomando una asistencia propia por medio de un formulario de Google. Entonces ahí en el chat lo pueden encontrar. Adicionalmente queremos que ustedes participen en una encuesta acerca de las expectativas que tenemos frente al evento que estamos presentando. En este momento, Juan Álvarez, el comunicador, pues va a estar compartiendo por medio de las diferentes medios de comunicación que tenemos, especialmente el WhatsApp, el link para que podamos responder a la pregunta de expectativa de esta semana. Ustedes allí en pantalla pueden ver la pregunta. Este sería el esquema que se tiene, que dice, ¿cuáles son sus expectativas para el desarrollo de la Semana de Gestión del Conocimiento, que tiene por título Del Ser para el Saber Hacer? Y tienen dos espacios
para escribir usando dos palabras. Entonces, en un espacio ponen una palabra, la que ustedes consideren, que es su expectativa frente a esta semana, y una segunda palabra, y abajo tienen el botón para enviar. Una vez hagan esto, pues ya nos va a crear, nosotros vamos a recibir la información para poder determinar cuáles son los aspectos que son más relevantes dentro de las expectativas de esta semana. Como pueden observar, pues acá ya está la presentación de las personas que ya han respondido. Me va a hacer quedar mal. Ahí está, donde tiene mayor, donde la palabra que nos convoca más la expectativa frente a esta semana es el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, para seguir enriqueciendo esta nube de palabras que nos va a determinar la forma como nosotros observamos de esta realidad de la semana del conocimiento, pues por favor participen a través de esta encuesta que estamos haciendo. Entonces, estas serían pues como dos tareas fundamentales que nos quedan: la asistencia, que ya está en el chat, y a través de los medios de comunicación que Juan nos ha estado presentando, también va a aparecer esta pregunta: ¿cuáles son las expectativas para el desarrollo de la semana de gestión del conocimiento? Y ya estamos viendo cómo se transforma, porque hay personas que en este momento están respondiendo a esta pregunta. Y sobre todo, pues podemos observar que coincidimos, como la mayoría, en el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, invitadísimos a que hagamos estas dos actividades. No siendo más de mi parte, le doy la palabra nuevamente a Juan Felipe para que podamos continuar con este evento del día de hoy. Muchas gracias, Luis. Y la invitación, como tú lo acabas de mencionar, es a que por el medio de WhatsApp y aquí en el chat de Teams, pues diligenciemos hoy cómo nos pareció este primer escenario de la semana de gestión del conocimiento del ser para el saber hacer. Y en el WhatsApp, que Juan Álvarez nos va a estar compartiendo el link, pues pongamos las dos palabras de qué expectativas tenemos con esta semana de gestión del conocimiento. A todos nuestros participantes, muchas gracias. A la Regional Atlántico, a la Regional Antioquia, a la Regional Bolívar, a la Regional Cundinamarca, a la Regional Eje Cafetero, a la Regional Valle, a la Regional Santander, a la Oficina Central, que también estuvieron con nosotros el día de hoy, al Padre Gabriel, a nuestra directora Mónica, a nuestra directora de gestión del conocimiento, a nuestro líder de comunicaciones Juan Álvarez, a Luis Ernesto, nuestro coordinador de formación, y a todos los que hacen parte de esta maravillosa familia claretiana. Muchísimas y muchísimas gracias. No me puedo ir sin antes anunciarles la maravillosa exposición que tenemos mañana con una ponente con un nivel de conocimiento increíble en el sector público. Ella es Viviana Restrepo y nos va a estar hablando sobre la importancia de la salud mental en el ambiente laboral. Hoy vimos un poco cómo estamos en ese ser, y mañana nos vamos a un proceso mucho más psicológico y mucho más emocional que tiene que ver con la salud mental. La invitación, por supuesto, es a que sigan conectados durante toda esta semana, en la semana de gestión del conocimiento del ser para el saber hacer. A todos, muchas y muchísimas gracias por la participación en este escenario de inauguración, y esperamos nuevamente mañana tener la participación que la rompamos. Hoy tuvimos 182 colaboradores a nivel nacional conectados en este inicio de la semana, y mañana esperamos sumar, alcanzar una meta que tenemos pronosticada desde el área de gestión del conocimiento. Nuevamente, muchísimas y muchísimas gracias, y nos vemos entonces mañana a las 10 de la mañana con un nuevo tema en esta semana de gestión del conocimiento, del ser para el saber hacer. Muchísimas y muchísimas gracias, bendecido día, y nos encontramos entonces mañana nuevamente. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.